estimadas y estimados estudiantes de Introducción a los Videojuegos. Ya estamos en la clase número 11. En esta clase el tema principal va a ser los juegos serios y la gamificación. Bueno, también en esta clase 11 tenemos la evaluación parcial, que va a estar habilitada cuando terminemos la clase. Va a ser un cuestionario. A ver, vamos a ver, a ver, están saludando. Sí, están saludando acá en el chat. Bien, buenas tardes. Paula pregunta. La presentación presencial iba a ser el 13. Ya me están confirmando. Así que ya les voy a poner la encuesta para que, mejor dicho, un formulario de inscripción para los que vengan el jueves 13 de junio. Bueno, vamos a ver rápidamente la clase. Acá en pantalla me confirman que están viendo la página de la clase. Estamos en la clase 11, Serious Games y Gamificación. Este primer gráfico, bueno, me pareció muy pertinente. Aparecen varios libros y lo encontré en castellano también, porque aparece en inglés y hasta que encontré uno en castellano. Bueno, ¿qué son los juegos serios? Y los juegos serios es un conjunto muy particular de juegos en donde tenemos, por ejemplo, contenido educativo, tenemos objetivos serios, tenemos técnica de juego, entretenimiento y relato. En los juegos serios se conjugan lo que es el e-learning o e-learning, que es el aprendizaje electrónico, por decirlo, el aprendizaje en línea a través de plataformas virtuales como esta que estamos usando, que es Moodle. La gamificación, que es aplicar las técnicas de juego en ámbitos no lúdicos donde hay objetivos serios. Y los videogames, los videojuegos, o sea, entretenimiento y relatos, todo eso se conjuga para hacer los juegos serios. Que los juegos serios son juegos o videojuegos en los cuales el objetivo principal ya no es entretener. Ya el objetivo principal cambia. Es un objetivo serio. Por ejemplo, educar. Por ejemplo, desarrollar una competencia. Pero eso ya lo vamos a desarrollar más durante la clase. Esta primera gráfica es muy interesante. Ya la explicamos más durante la clase. Bueno, abajo de la gráfica van a encontrar la clase como siempre. Y van a encontrar la actividad evaluativa parcial. Que esta va a estar abierta una semana. Así que fíjense, chicos. Está abierto una semana, porque después viene el recuperatorio, ¿sí? Así que no se dejen estar con esta actividad, sí o sí tienen que hacerla y aprobarla, porque este es el parcial que tienen que aprobar para aprobar la materia. ¿Se entendió? Y tienen una semana para hacerlo. Luego descansamos y va a haber una semana, digamos, intermedia, y luego el recuperatorio para aquellos que no hayan aprobado. Bueno, a continuación también tienen el taller, que va a estar con su cuestionario de asistencia por la clase esta que estamos teniendo ahora. Ya cuando termine la clase, bueno, subiré el video para que tengan el video de este taller virtual. Y este cuestionario también, recuerden, tiene una semana el cuestionario de asistencia. Bien, a ver qué están diciendo. Bien, bien, Paula. Seguimos avanzando con la clase. Y bueno, vamos a empezar. Me parece que hay un poco de ruido. A ver, vamos a empezar con la clase. Y, a ver, me disculpan un minuto. Parece que hay algo acá. Ya vengo.
Bueno, acá estoy de vuelta. ¿Me confirman que están viendo el documento de la clase, por favor? Sí, se Es, está viendo perfecto. muchísimas gracias, Tomás. Bueno, esta la clase 11, juegos serios. Y como les comentaba, últimamente, a ver, no solamente los avances tecnológicos, que tenemos cada vez máquinas más potentes, tarjetas gráficas, medios de almacenamiento con mayor capacidad, discos duros más grandes, consolas. No solamente el avance tecnológico va modificando a los videojuegos, sino también las nuevas audiencias, que son temas que también vimos, que antes originalmente solamente los chicos que querían divertirse un rato eran los que jugaban a los videojuegos. Bueno, ya no es así. Ahora hay mucha gente que juega a los videojuegos y los videojuegos empezaron a utilizarse para otro propósito más allá del simple entretenimiento. Esa es la gran cuestión. A ver, veamos la clase porque hay muchísimo para ver y no quiero saltar porque ya la clase está bien estructurada para ir por los puntos principales. Bueno, vamos a ver los videojuegos aplicados con otra finalidad principal que no es el entretenimiento. Esa otra finalidad, ese otro objetivo principal puede ser la educación, puede ser el entrenamiento, puede ser la investigación y otras cosas más. A esto se le suele llamar juegos serios o serious games, y también hay una rama que se llama gamificación, pero la gamificación es una cosa distinta a los serious games. Bueno, acá está este gráfico que vamos a desarrollar toda esta idea a lo largo de la clase. Hasta ahora lo que venimos viendo, según los autores que estamos consultando y según toda la experiencia, estamos viendo que el objetivo central y principal de los videojuegos es entretener. Es lograr a través del personaje, del ambiente, de la música, de los sonidos, de la historia, de los efectos especiales, de los enemigos, de todo lo demás, lograr un todo interactivo, una experiencia interactiva e inmersiva para el jugador que lo mantenga entretenido. Pero se ha visto que también los videojuegos pueden ser utilizados, por ejemplo, para la educación. Pueden ser utilizados para desarrollar ciertas capacidades, ciertas competencias o ciertas habilidades. Entonces se hacen videojuegos cuyo propósito principal ya no es divertir, sino, por ejemplo, enseñar algo o que el jugador desarrolle cierta habilidad, cierta competencia. Ahora, el objetivo de estos juegos serios es que aprenda algo. Ahora, como son videojuegos, siguen siendo entretenidos. No es que dejan de ser entretenidos. Solamente que el objetivo principal ya no es entretener, sino que es otra cosa. Que es que aprendan algo, desarrollen alguna habilidad, algo. Bueno, veamos la clase porque está todo ahí desarrollado. Empezamos hablando de los juegos serios. ¿Por qué juegos serios? Bueno, un poco para contraponer con videojuegos, un poco para contraponer esta idea del juego que es solamente para pasar el rato, pero recuerden que cuando veíamos que los juegos, incluso en las civilizaciones antiguas, había muchos juegos que eran utilizados para enseñar ciertas habilidades que luego iban a ser necesarias para la supervivencia de la persona y para también la supervivencia de la sociedad. Por ejemplo, en las tribus de cazadores es muy natural que a los niños se les enseña a esconderse, a jugar a la escondida. Y con eso desarrollan habilidades, competencia justamente de esconderse, de ocultarse y también de búsqueda. Agusan sus sentidos, cosas que después es muy utilizada para cazar, para conseguir el sustento. O sea, los juegos siempre tienen esa otra contraparte. Por supuesto, en los juegos el ambiente está más resguardado, está más protegido,
A los niños se los resguarda del peligro real y hacen que practiquen hasta que empiezan a desarrollar sus habilidades y ya pueden entrar, digamos, a la casa en el mundo real. Bueno, pero a ver, sigamos la clase. Aunque los juegos hayan sido diseñados solo para divertir, se ha notado que los jugadores desarrollan ciertas habilidades y competencia de forma más rápida que aquellas personas que no juegan. Ciertas habilidades y competencia. Atención a estas palabras. Esto ha llevado a diferentes estudios acerca de la utilización de los videojuegos en la educación. Y mucho más allá del ámbito educativo, al ámbito empresarial, al ámbito militar, al ámbito científico, porque no solamente los videojuegos se pueden utilizar para desarrollar estas habilidades, sino que también para investigar qué pasa si modificamos el escenario de otra manera. Bueno, además de ser usados para la diversión, los videojuegos también pueden servir a la educación. Siempre al pensar en juegos serios, lo primero, bueno, educación. Sí, no es lo único, ¿no? Pero sí. La teoría del aprendizaje sostiene que aprendemos más y mejor cuando hacemos algo divertido al aprender. Basado en esta teoría, los diseñadores de juegos están desarrollando juegos educativos más interesantes. Así, al ser el juego divertido, las personas quieren jugarlo una y otra vez y mientras más juegan, más aprenden. Bueno, algo que está muy de moda hoy en día, el tema de las emociones, que hay que tener en cuenta las emociones, que en el ámbito empresarial también y en el ámbito educativo también se está aplicando mucho, que para que aprendan más, para que aprendan mejor, no es solamente darles contenido, darles cosas para que piensen, sino que también hay que crear un ambiente donde las relaciones, donde el trato con los demás sea positivo, sea bueno, haya cortesía, haya amabilidad. Porque si todos no estamos peleando, imagínense, si todos nos pelearíamos, haber un ambiente de desconfianza, de malestar general, y ni prestaríamos atención, solamente estaríamos, digamos, por obligación, y quisiéramos terminar lo más rápido posible. En cambio, con el desarrollo de las emociones, con reconocer las emociones y saber fomentar un clima de participación, es muy importante cada vez más, tanto en la educación como en los negocios, porque la gente aprende más y es más productiva. Y bueno, y esto se fue aprendido a través de los videojuegos, que se hicieron estudios muy, pero muy intensos, están muy documentados. Hay una persona, y van a ver, hay una persona que escribió unos libros, escribió un montón de libros, no uno solo, y no hace poco, ¿no? Estamos hablando de la década del 50, de los 60, donde ya él pensaba, esta persona pensaba, cómo utilizar los juegos para fines serios. Bueno, entonces la idea es esta. Las personas quieren jugar, si el juego es divertido, las personas lo van a jugar una y otra vez. Y mientras más juegan, más aprenden, más desarrollan habilidades, competencias, etc. Entonces, además de los juegos lúdicos, lúdico es diversión, o sea, del juego para divertirse, además del Príncipe de Persia, de Pokémon, de todos estos juegos, también encontramos los juegos serios y los educativos. Ahora vamos a ver de qué se trata. Aquí está. Este es Abt, Clark Abt. Abt es el primero que estudió la aplicación de los juegos en un entorno no lúdico. Y ya vamos a ver el trabajo. El trabajo que hizo es descomunal y totalmente innovador para su época. Bueno, el término Serious Games o juegos serios fue concebido por Clark Abt en su libro Serious Games, publicado por Viking Press en 1970, pero él ya venía desde mucho antes haciendo una investigación, ¿no? Estos juegos contienen problemas que deben ser resueltos por los jugadores al jugarlo. Los juegos serios son usados en diversos ámbitos como el militar, el empresarial, en la salud, en ciudadanía.
Como ejemplo podemos citar Interland de Google, que es un juego orientado a formar ciudadanía digital en los niños. Otro es Triskelion de GameLearn. En este juego se aprende a gestionar el tiempo y mejorar la productividad personal. Es muy utilizado por las empresas para mejorar las capacidades del personal. A ver, una pregunta rápida. ¿Ustedes juegan algún juego serio? A ver, ¿juegan algún juego serio? A ver, los escucho. Bruno me dice que no, Cristian me dice que no. No juegan, ustedes juegan juegos divertidos nomás. Bueno, acá les voy a mostrar la pantalla. A ver. Ahí les estoy mostrando la pantalla de Interland de Google. Interland es uno de los Serious Games. Está traducido al castellano. Fíjense, dice: embárcate en una misión para convertirte en un experto digital. Interland está diseñado, es un juego para crear lo que se llama ciudadanía digital. Está orientado más que nada a los niños o a los jóvenes, incluso a la gente adulta que entra en contacto por primera vez con las comunicaciones digitales, con el mail, los blogs, redes sociales. Se trata de eso. Acá tenemos un avatar, un personaje que se puede elegir, y hay algunos mundos que hay que recorrer, y te va enseñando algunos principios de cómo comunicarte en internet. Sobre todo está orientado a los niños. Fíjense, Google presenta Interland, ¿no? O sea, land es tierra, entre tierras, o entre territorios. Sé genial en internet. Empecemos. Y bueno, vas pasando por diversos mundos. Empezamos con la montaña sensata. El tema es comparte con cuidado. Y bueno, fíjense, acá hay como un zorrito, alguien que lo está esperando. Le damos a jugar, ¿sí? Estamos entrando a la montaña sensata. Acá estamos con la splash screen, o sea, con la ventana mientras se carga el contenido, que es muy sencilla. Y bueno, y se presenta... El centro montañoso de Interland es el lugar donde se cruzan todos los caminos. Hace una introducción. Debes estar muy seguro sobre lo que quieres compartir. La información viaja a la velocidad de la luz y alguien está compartiendo demasiado entre los internautas que conoce. Entonces uno va haciendo clic y va avanzando. Haz que las publicaciones reboten en los espejos para que lleguen a los internautas correctos. La contraseña secreta de tu casa del árbol. Comparte esta publicación con amigos. Jugar, por ejemplo. Bueno, y hay que hacer que esto rebote en los espejos para que... Bueno, y así uno va avanzando con esto. Y va viendo que uno tiene que compartir cosas con los amigos, que tiene que tener cuidado en cómo comparte la información. Recordemos que está más que nada orientado a los niños. Bueno, comparte esta publicación con padres. Fíjense, ahora viene la siguiente. ¿Y cuáles son los padres? Y los padres parece que son estos de amarillo. Entonces tenemos que hacer que rebote en los espejos de tal manera que llegue hasta los padres. Uy, ¿cómo se hace esto? A ver, no se me ocurre cómo. A ver si le damos acá. Parece que sí estaba bien. Bueno, es un juego sencillo, ¿no?
Hay más niveles, como vieron son varios niveles, varios mundos. Quiero poner esto en pausa. ¿Dónde está? Acá está. A ver. Acá está. Quiero poner... acá estaba... Bueno, acá hay otras cosas. Bueno, va dando la puntuación, va dando el avance, todo esto. Bueno, este es uno de los juegos serios. Este de Google está disponible, está en castellano. Y es para que los niños y también por ahí los adultos también aprendan algunos principios de Internet, ¿no? La idea es que le llegue a todos los que sean azules como el que está mandando la información. Bueno, esa es la idea. Y para ir así formando ciudadanía digital que se llama. Hay otros juegos como Triskelion, donde se aprende a gestionar el tiempo y mejorar la productividad personal. Bueno, Clark Abbott, acá un poquito de la historia, van a ver el trabajo descomunal que hizo. Dice, fue un ingeniero y uno de los primeros pioneros de las simulaciones por computadora. Simulaciones por computadora. Simuló batallas aéreas, misiones espaciales, sistemas de inspección de desarme y sistemas de defensa antimisiles balísticos en la década de 1950 y principio de la década de 1960. Por eso les decía, su trabajo fue muy innovador en el tiempo donde acceder a una computadora era muy difícil. Estamos hablando del principio de la computación, fíjense, en la década de los 50 y los 60. Y fue el único que se le ocurrió en ese momento usar los juegos, los videojuegos. En realidad no había videojuegos todavía. Usar los juegos para objetivos serios. Su trabajo lo demostró que ninguna defensa satisfactoria contra este tipo de armas, las armas nucleares, era factible. Eso está investigado, documentado. Entonces Abt volvió a la educación para estudiar ciencias sociales, estudiando con Kissinger, Henry Kissinger, uno de los presidentes de Estados Unidos, en Harvard, y Poole en MIT, en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que es Harvard y el MIT son dos de las instituciones más importantes, de las universidades más importantes, porque hay muchos premios Nobel que han salido de ahí, hay muchas investigaciones de punta que se han dado. Por ejemplo, la de Clark Abbott, acerca de los serious games. Su disertación doctoral fue un intento de identificar medios efectivos para poner fin a las guerras. Y entonces él hizo simulaciones, hizo juegos, y vio que en los juegos siempre se llegaba al mismo resultado. Era evitar específicamente la guerra nuclear. Luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos hace estallar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y que Japón se vio obligado a rendirse inmediatamente, empieza una carrera armamentista entre Estados Unidos y Rusia, y sobre todo con ojivas nucleares, porque Rusia pronto también empezó a producir sus propias bombas atómicas. Entonces ya Estados Unidos, si bien en el 45, cuando finalizó la guerra, era el único que tenía bombas nucleares, pero pronto, o sea, antes de los 50, creo que fue en el 49 que Rusia ya también tenía su primera bomba nuclear. Y empezó durante todos los 50 una carrera armamentista entre los dos, entre Rusia y Estados Unidos. Entonces, en ese ámbito, en ese ambiente, es que Abt hace esta investigación. ¿A dónde nos lleva la guerra nuclear? No hay un ganador. En su libro, Serious Games, de 1970, Abt analiza la desconfianza de Nietzsche. Nietzsche es uno de los filósofos más reconocidos de la humanidad, ¿no? Por el existencialismo, por el pensamiento que él tiene. Dice, analiza la desconfianza de Nietzsche en el pensamiento físicamente inactivo. Y se preocupa por la separación de los pensamientos y la fisicalidad y la acción mentalmente inactiva. Fíjense, acción mentalmente inactiva. Refiriéndose a la separación de pensamiento y acción como una enfermedad de la civilización.
O sea, esto es una crítica que hace Abt. No se puede separar el pensamiento y la acción. Eso es una enfermedad de la civilización, según él. La opinión de Abt era que los juegos con contenido de toma de decisiones sociales permiten a los alumnos no solo pensar, sino también participar. O sea, los juegos con contenido de toma de decisiones sociales. Fíjense qué profundo, qué alcance que tiene esto. Los juegos con contenido de toma de decisiones sociales permiten a los alumnos no solamente pensar, sino también participar. Entonces el pensamiento y la acción pueden integrarse. Los juegos serios tienen un propósito educativo explícito y cuidadosamente pensado y no están destinados a ser jugados principalmente por diversión. Esto no quiere decir que los juegos serios no sean o no deban ser entretenidos. Ahí, digamos, Abt nos da las bases, los fundamentos de por qué deberíamos utilizar los videojuegos para enseñar o en otros ámbitos que no sean jugar. Porque también lo hable no solamente de la educación, sino también al ámbito militar, al ámbito industrial, al ámbito de la salud, de la ciencia, la investigación, las simulaciones. Abre la puerta a una amplia gama de posibilidades que van más allá de la diversión. Esto es lo genial, lo grandioso del trabajo de Abt. Bueno, después Abt, recordemos, este libro lo publicó en 1970, pero son ideas que la venía desarrollando desde los 50, finales de los 40, década de los 50 y de los 60. Él trabajó con computadoras, él trabajó haciendo simulaciones y haciendo juegos para la toma de decisiones, y luego de mucho trabajo, de mucha investigación, de mucha documentación, llega a estas conclusiones que las publica en este libro Serious Games, Juegos Serios. Habla de juegos porque no se hablaba de videojuegos todavía en esa época, ¿no? Pero bueno. Luego vienen otros investigadores, otras personas que siguen con este pensamiento. Y en el libro dice Teaching in a Digital Age, o sea, enseñando en la era digital, del año 2022, el doctor Bates, Tony Bates, habla acerca de los juegos serios y ofrece varias definiciones. Ofrece definiciones más modernas, más remozadas, más adaptadas. Estamos hablando de 2022, hace 2 años. Ofrece estas definiciones. Por ejemplo, dice: el Ministerio de Educación y Capacitación Victoria del Estado de Australia dice que un juego serio en el ámbito educativo es considerado como un entorno de aprendizaje con el propósito de desarrollar áreas clave del currículum y el aprendizaje explícito. Los juegos serios son desarrollados en sistemas interactivos con la tecnología de los juegos y los principios de diseño, con otro propósito además del de puro entretenimiento. O sea, sigue siendo entretener, pero no es el propósito principal el de los juegos serios. Es justamente desarrollar áreas claves del currículum. Esto vendría a ser el programa, la planificación de la materia, qué es lo que queremos que los estudiantes aprendan, y el aprendizaje explícito, ¿no? Bueno, otro investigador, Songen, da también su definición acerca de las investigaciones realizadas por los juegos serios. Los juegos serios se conocen como herramientas de entretenimiento con un propósito educativo, donde los jugadores cultivan sus conocimientos y practican sus habilidades, superando numerosos obstáculos a lo largo del juego. Es importante distinguir entre juegos serios, aprendizaje basado en juegos y gamificación, debido a la diferencia en su propósito, enfoque e impacto en el aprendizaje. Entonces, Songen nos dice, hay que distinguir entre juegos serios, aprendizaje basado en juegos y gamificación, porque hay diferencia en el propósito, en el enfoque y en el impacto del aprendizaje. El aprendizaje basado en juegos
se refiere al enfoque pedagógico de la utilización de juego en la educación. Y cita, hay una publicación. La gamificación se define como el uso de elementos de diseño de juegos en contextos ajenos al juego. Y estas son las referencias bibliográficas para el que le interese, son muy interesantes. Bueno, es mucho para leer, ¿no? Esta parte es mucho para leer porque fíjense que estamos hablando de cómo utilizar los juegos para desarrollar ciertas habilidades, ciertas competencias en los jugadores, que luego van a ser útiles para que actúen, para que tomen decisiones en la vida real. No es una cuestión menor, es una cuestión increíble. Y es por eso que decíamos que los videojuegos ya se han abierto, tienen muchas mayores posibilidades. Ya no es solamente entretener, sino que también son utilizados en la industria automotriz, en la industria espacial, en la investigación espacial, en ciencias, en salud, en lo militar, en lo empresarial, en lo productivo. Entonces, digamos, la idea es que básicamente podemos hacer un videojuego para todo. Supónganse, estamos en Salta, en Salta tenemos Cafayate. Cafayate, que es la cuna del vino. Cafayate significa cajón de agua en la lengua de los pueblos originarios que estaban en Cafayate. Y justamente en las tierras de Cafayate, como es arcillosa, es roja, es una combinación especial entre la tierra, la altura, que no permite que ciertas bacterias que atacan a los viñedos prosperen. Entonces los viñedos se pueden cultivar, se pueden cosechar las vides sin utilizar tantos fertilizantes, lo que da lugar a uvas más sanas, más ecológicas, más, como se dice, orgánicas. Y eso da lugar a un vino de mayor calidad por la altura. Mientras mayor altura los viñedos, de mayor calidad es el vino, por el tema del aire, del agua, de la tierra, que hace que la uva sea más rica en minerales, y no se tenga que utilizar, como les decía, fertilizantes ni, ¿cómo se llaman los otros? Insecticidas para proteger las uvas. Entonces se hace una vid, un vino de mayor calidad. Entonces tranquilamente se podría diseñar un juego, un videojuego, que nos ayude a tomar decisiones de cómo elegir, dónde poner el viñedo, cómo cultivar las uvas, cómo cosecharlas, cómo procesarlas para hacer el vino y todo ese tipo de cosas. De hecho hay una tecnicatura en Cafayate que es la tecnicatura en enología y producción de vino. Los enólogos son los especialistas que van cuidando el proceso de producción del vino. Tiene que tener un paladar entrenado, que ellos lo tienen que entrenar e ir probando. Pero todo eso, por ejemplo, se podría hacer. Bueno, a ver, sigamos. Entonces, el aprendizaje basado en juegos es un enfoque pedagógico en el cual se utilizan juegos en la educación. Y la gamificación o ludificación se define como el uso de elementos de diseño de juego en contextos ajenos al juego, en contextos no lúdicos, como la empresa, como la educación, como la investigación. Bueno, y acá algo importante, hay que tener en cuenta que los juegos serios no son necesariamente digitales. Sin embargo, ya sean digitales o no, se rigen por principios similares de diseño. Recuerden, el Dr. Adams y todo lo demás hablan de diseño de juegos y en especial de videojuegos. Pero tienen los principios muy parecidos de diseño, como la mecánica, la dinámica y la estética. Unique es una de las que vimos, ¿sí? Los autores que vimos. Bueno, beneficios de usar los juegos serios.
En este mismo libro del Dr. Bates se expone que las principales razones que se ofrecen para usar los juegos en la educación son: mejorar la educación de los estudiantes para aprender, involucrar a los alumnos más profundamente en el proceso de aprendizaje, mejorar los resultados del aprendizaje, mejorar la asistencia y la participación. Se hicieron investigaciones muy extensas y se vio que, no es simplemente que vamos a usar un juego cualquiera y ya los chicos van a aprender, no. Tiene que ser un juego diseñado para que los estudiantes desarrollen ciertas habilidades, ciertas competencias. No es que cualquier juego te va a enseñar lo que vos querés aprender. Hay que diseñar el juego. Hay que diseñar el juego. Atención a eso. Dice, una extensa revisión de la literatura realizada por Dichev y Dicheva en 2017 encontró que la investigación sigue sin ser concluyente sobre estos supuestos. Claro, acá las aguas están un poco divididas, ¿no? Hay quienes dicen, no, con los videojuegos aprendes de todo, es genial, los chicos se motivan más, se involucran más en el aprendizaje, hay mejores resultados. No es cierto. Con los juegos solamente jugás, no se aprende nada. ¿Recuerdan cuando veíamos las dos versiones de los juegos? Que Aristóteles decía que era solamente para perder el tiempo. Y después Schiller, que nos decía que era donde el hombre era más libre y se expresaba con más libertad y expresaba lo más alto que tenía el hombre. Bueno, hay gente que dice, no, con los juegos no se aprende nada. Y hay investigaciones en los dos sentidos. Hay investigaciones que muestran que con los juegos sí se obtienen mejores resultados, los estudiantes se involucran más y todo eso. Y hay otros resultados que muestran no, que para aprender hay que ser serios, hay que aprender de manera seria, hay que seguir un calendario estricto con normas bien definidas y todo lo demás, ¿no? Bueno, una extensa revisión dice: la práctica del aprendizaje gamificado ha superado la comprensión de los investigadores de sus mecanismos y métodos. No existen pruebas suficientes de alta calidad para respaldar los beneficios a largo plazo de los juegos serios en un contexto educativo. Una comprensión limitada de la forma de gamificar una actividad que depende de los detalles del contexto educativo. Estos dos investigadores, Dichev y Dicheva, concluyen, sin embargo, que su estudio no significa que la gamificación no pueda usarse con éxito en un contexto de aprendizaje, sino que se necesitan mejores diseños y más investigación. Bueno, fíjense lo que es la primera observación. La práctica del aprendizaje gamificado ha superado la comprensión de los investigadores. También los investigadores no están acostumbrados a medir lo que es la gamificación, a trabajar con la gamificación. Trabajar en un contexto gamificado es totalmente distinto a trabajar en un contexto tradicional, por decirlo de una manera, un contexto no gamificado. ¿A los chicos les gusta más? Sí. A los estudiantes les gusta más un entorno gamificado. Si obtienen mejores resultados, no está demostrado. Se ha visto que teniendo un entorno gamificado, digamos, se sigue teniendo prácticamente la misma tasa de aprobados y de desaprobados que en un entorno no gamificado. Por eso no es concluyente la evidencia todavía. Ahora, a lo que sí volvemos es que tampoco hay tantas clases gamificadas, porque para gamificar una clase, como les digo, hay que hacer todo el diseño, hay que hacer toda la labor de pensar, bueno, ¿qué queremos enseñar? ¿A hacer vino? ¿Queremos enseñar matemática? ¿Queremos enseñar programación? Entonces hay que pensar cómo gamificamos las clases para hacer vino, para enseñar a matemáticas, para enseñar a programar, y eso todavía falta. Se necesitan docentes y diseñadores de videojuegos que trabajen juntos para gamificar eso. Pero yo creo que cada vez se va a utilizar más. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Tengo preparado algunos
ejemplos, no solamente Interland, hay mucho más. Pero fíjense que hay mucha investigación, esto nos sirve de base, de fundamento para todo lo que viene después. Por ejemplo, Tchichev y Dicheva son medio escépticos, dicen, no es tan bueno gamificar, dicen, no es tan bueno utilizar juegos en la educación. Acá dice, otra investigación tiene que ser más positiva. Amari y colaboradores, y también Clark y colaboradores, encontraron evidencia suficiente de que cuando están bien diseñados y bajo las condiciones adecuadas, dicen, los juegos serios mejoraron significativamente el aprendizaje de los estudiantes en relación con las condiciones no relacionadas con el juego. Cada vez que se hace uno de estos estudios se divide en grupos. Entonces hay un grupo y se sigue el mismo programa. Por ejemplo, vamos a enseñar matemática. Entonces este grupo le enseñamos matemática de la forma tradicional, el grupo testigo. A este otro grupo le vamos a enseñar matemática en forma gamificada. Es el grupo de prueba. Entonces al final se prueban, mejor dicho, se registran los resultados, qué grupo fue más activo, se involucró más, alcanzó mejores objetivos, pero hay que ver también si esa diferencia es significativa. Bueno, eso a través de la estadística ya hay métodos para decir cuándo la diferencia es significativa, porque a ver, que apruebe uno más o uno menos no hace una diferencia significativa. Es un poco más complicado que eso, pero se puede determinar, se puede definir. Entonces, se estudian dos grupos. El grupo testigo de la forma tradicional, le enseñamos matemática de la forma tradicional. Pizza y tizarrón. Y otro grupo donde le enseñamos de forma gamificada. Y al final hay que ver qué cosas nos interesa visualizar, registrar, considerar, si se involucraron más, si hicieron más tareas, si asimilaron mejor los conocimientos, si consiguieron mejores resultados. Pero no solamente cuál grupo consiguió mejor resultado, si esos resultados fueron, tuvieron una diferencia significativa con respecto al otro grupo. Y eso es lo importante. Y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, y si siempre se está dando que hay una diferencia significativa, entonces se puede hacer una conclusión. Fíjense que hacer estas investigaciones lleva tiempo, lleva mucho esfuerzo, hay mucha coordinación para lograr publicar después en un libro, unas tablas y unos párrafos que te digan esto sirve, esto no sirve. Y por eso es que son muy cuidadosos. Entonces, Amari y Clark encuentran evidencia suficiente de que si están bien diseñados y bajo condiciones adecuadas, los juegos serios sí mejoran significativamente el aprendizaje del estudiante en relación con otros estudiantes que no están gamificados. Bueno, Songen también vuelve, el anterior, el que era más escéptico, encontró entre el gran número de hallazgos en el aprendizaje asistido por juegos serios, la mayoría son de soporte y con algunos resultados negativos, o sea que no le interesa a nadie. Sin embargo, los principales beneficios tendieron a referirse al dominio afectivo. Esto que les decía, la cuestión de las emociones, que cada vez se toma más en cuenta para tenerlo en las aulas y para tenerlo también en el ámbito laboral. Felicidad del estudiante y mejor aprendizaje social y comunicación. Fíjense que después cuando trabajan también necesitan sentirse bien con el entorno y se necesitan comunicarse y cooperar también con sus pares, con sus colegas, ¿no? En lugar de resultados de aprendizaje cognitivo inmediatamente mejorados, excepto en ciencia, retención mejorada y comprensión holística. O sea, no hubo resultado de aprendizaje cognitivo significativo, según Songen, pero sí hubo beneficios en cuanto a las emociones, a la felicidad, al aprendizaje social y la comunicación, en las cuestiones que no serían propias del conocimiento, sino que hacen a la relación de la persona con el entorno, que también hoy en día es algo muy valorado en la educación, en las empresas. Pero dice también, excepto en ciencia, arquitectura y medicina salud. Dice, en este último los juegos ayudaron a los niños con autismo a aprender.
Songen informa. En general, la ciencia médica ha sido testigo recientemente de más estudios sobre el aprendizaje asistido por juegos serios en comparación con otros campos, y la mayoría de los estudios en ciencias médicas respaldan su uso. En la medicina se están usando muchísimo los juegos serios, cada vez más, para investigar distintos tipos de afecciones. Es que hay muchos beneficios, ya vamos a ver un poco de esto. En definitiva, no todo es color de rosa, hay algunas críticas todavía, hay mucho trabajo para hacer, pero lo principal es esto. Hay que hacer un diseño para un aprendizaje gamificado. Hay que hacer un buen diseño para un juego serio, para que el juego serio sea efectivo. No es que vamos a agarrar cualquier juego y ya con eso no, ya vamos a ver. Bueno, por ejemplo dice, vamos a hablar un poquito de los juegos educativos. Los juegos educativos tienen como principal objetivo que los estudiantes aprendan. Por eso juegos educativos, educar. Son ampliamente utilizados en las aulas en todos los niveles educativos, desde la escuela hasta la universidad. En jardín, ¿qué hacíamos? Jugábamos todo el tiempo. Si ustedes van a un jardín de infantes van a ver qué les enseñaban a los chicos: a jugar en equipo, a socializar, a comunicarse con el otro, a expresar cuando se sienten bien, cuando se sienten mal, cuando necesitan ayuda. Si ustedes se acercan a un jardín de infantes van a ver que el maestro o la maestra siempre está alentando a los niños a que participen y a que expresen, verbalicen cómo se sienten, y a cooperar con todos los demás, a hacer que todos se diviertan en el juego. Luego también se siguen usando, no es que sea algo nuevo. A ver, lo distinto van a ser los videojuegos, que es lo que nos interesa a nosotros. Ya juegos se utilizan. Ahora lo nuevo, lo distinto, que cada vez se está ganando más terreno, son los videojuegos. Videojuegos educativos. Dice, claro que esto sucede en Estados Unidos y parte de Europa. En nuestro país todavía no se ha generalizado su utilización. Sin embargo, en América del Norte, estos juegos constituyen una verdadera industria que está en continuo crecimiento y transformación, logrando de este modo hacer juegos educativos cada vez mejores. Los sitios que agrupan varias propuestas de juego contribuyen a esto. Acá estamos hablando de sitios web, de páginas web, que agrupan varias propuestas de juego, contribuyen a esta mejora, ya que permite que tanto los docentes como los padres puedan revisar los juegos, los videojuegos, e incluso jugarlo en forma gratis antes de comprarlo. Es cierto, en Estados Unidos y en Europa ya hay muchos videojuegos que vos podés comprarlo, por ejemplo, para aprender matemática, química, física, historia. Inclusive los profesores de las distintas materias, aparte de los libros, de la bibliografía, te recomiendan, puede usar tal tipo de videojuego, tal versión o tales niveles para aprender el programa de este año. Por ejemplo, eso también te da. Un ejemplo de este tipo de serio es FunBrain, que es parte de la red de educación para estudiantes de primaria. Es de Estados Unidos. El sitio contiene juegos para desarrollar habilidades matemáticas y de comprensión lectora. Un juego... A ver, vamos a ver FunBrain. Vamos de nuevo acá. Fíjense, el diseño de FunBrain, recordemos, es para primaria. ¿Sí? Es un diseño bastante simple. Eso es K12. Ellos terminan la primaria, recuerden, a los 15 años, son 8 grados. Y de ahí ya con alguna capacitación entran al mundo del trabajo. O pueden hacer la preparatoria e ir a la universidad. Y fíjense, está en inglés porque es para Estados Unidos. Estados del juego, explora América de manera divertida. En realidad hay juegos de todo ya, ciencias sociales, para no solamente matemática y comprensión lectora, sino que hay distintos. Y están agrupados por grado. Hay muchísimos. Por ejemplo, a ver, un video popular
The crack, dice. O sea, la ruptura, un accidente. Bueno, deja a Eddie. Bueno, a ver, veamos el video. Bueno, fíjense, una cinemática muy bien lograda. Unos dibujos animados, bueno. Los mejores insectos para siempre. Spoiler alert. Bueno. Y así hay juegos también, ¿no? Por ejemplo, bueno, estos son son de primaria, ¿no? Pero estos son utilizados en la escuela primaria y son recomendados por los maestros y son seguidos por muchos estudiantes y todo eso, ¿no? Por ejemplo, está la parte Math Zone, que es la zona matemática, y donde sí, bueno, hay mucho, por ejemplo, béisbol, o sea, el béisbol, ¿te recuerdas? El béisbol es ¿cómo se llama? El deporte nacional de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, y hay mucha matemática, estadística. Bueno, acá, fíjense, hay que elegir el nivel, elegir el tipo de juego y que quiere jugar, el nivel, por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división, o todas, elegir un nivel, estilo de álgebra, sí o no, bueno, y se empieza. Y van saliendo preguntas, bueno, esto no es tanto un videojuego, acá hay indicaciones de cómo jugar, ¿sí? Bueno, todo en inglés, ¿no? Así que, pero bueno, esto es muy utilizado, como les digo, hay algunos que son mucho más logrados, pero por ejemplo, ese otro es Duolingo. Duolingo empezó como una plataforma para aprender idiomas. Entonces podías aprender inglés, alemán, español, italiano. De forma divertida, gratis, que también la podés usar en el celular, el móvil, o sea, en el celular, en las tabletas. Respaldado por la ciencia, es lo que veníamos diciendo, gracias a la combinación de métodos de enseñanza y un contenido entretenido, creamos cursos que enseñan de forma eficiente a leer, escribir, entender y hablar en otros idiomas. Por ahí, si quieren aprender inglés o si quieren aprender algún otro idioma, acá tienen una serie de idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, en línea. Prueben esta aplicación, es gratis y está hecha con principios pedagógicos y principios científicos. Mantén tu motivación, claro, porque está gamificado. Nuestras funcionalidades y desafíos son divertidos y hacen que aprender se sienta como un juego. Vas a poder formar un hábito de aprendizaje sin esfuerzo y, por supuesto, recibirás recordatorio de nuestra adorable mascota, Duo, el búho. Duo, el búho. Claro, fíjense, digamos, es más fácil aprender algo divertido, engancharse con algo divertido, que aprender con algo por obligación. Hay un aprendizaje personalizado, porque al combinar lo mejor de la inteligencia artificial y las ciencias de idiomas, las lecciones se adaptan según tu desempeño para ayudarte a aprender al nivel adecuado y a tu propio ritmo. Aprende donde y cuando quieras. Está para que lo descarguen en Google Play. Fíjense lo que es la presentación, ¿no? A medida que vamos pasando, cómo se van moviendo las imágenes. Power Up con Super Duolingo. O sea, el Super Duolingo debe ser pago. Probar 2 semanas gratis para ver. Bueno, ahí para certificar podés hacer los test, o sea, las pruebas, el examen de inglés, que es conveniente, rápido y económico. Hay Duolingo para las escuelas. Maestras y maestros, estamos para ayudarlo, dice nuestra herramienta gratuita. Ayuda a los estudiantes a aprender idiomas a través de la aplicación Duolingo, tanto fuera como dentro del salón de clases.
Duolingo ABC, desde aprender idioma hasta alfabetismo con lecciones de fonética y cuentos divertidos. Duolingo ABC enseña a niños y niñas de entre 3 y 8 años a leer y escribir y es gratis. Y fíjense, Duolingo Math, a esto quería llegar, que también prueba lecciones cortas y gratis para matemática. Con Duolingo Math, los estudiantes podrán adelantarse en sus clases de matemática y los adultos podrán practicar para mejorar su destreza en matemática. Duolingo Math courses make learning easy as pie. Bueno, ellos tienen un dicho que, como es cuando nosotros decimos que es muy fácil, ellos dicen it is a piece of cake. Para ellos decir que algo es muy fácil, dicen a piece of cake. Y si uno traduce piece of cake literalmente es un pedazo de torta. Bueno, porque el cake, la torta, es algo que se come sin dificultad. Bueno, y esta parte, bueno, está en inglés. Qué raro. Debería estar en castellano. Bueno. Dice que está available en Spanish. En español. A ver. Debe ser para la... Hay que bajarse la aplicación. Yo en un momento la tuve, estaba aprendiendo un poco de alemán y sí, está bastante bien hecha, bastante interesante. Está muy buena la aplicación, así que se las recomiendo. Esta es Duolingo. Es duolingo.com y ahí van a la parte en español y bueno, y eligen lo que quieren. Bueno, volvamos al documento. Un juego interesante es Duolingo, ya está, ahí lo acabamos de ver. Cuenta con la aplicación para móvil y es gratis. Bueno, esta era la plataforma de entrada antes. Y acá vamos a ver un poquito de lo que son las fortalezas y las debilidades, los pros y las contras de los juegos serios. El doctor Tony Bates también investigó sobre las fortalezas y debilidades de la utilización de los juegos serios en educación. Este es más de acá, no de los 2000. Esto es lo que nos explica en su libro. En términos del ciclo de deslumbramientos, los juegos serios se ubican en algún sector de la curva de deslumbramiento. Claro, ustedes llegan a un aula y le dicen, vamos a hacer juegos. Y a todos les interesa, se deslumbran. Todavía no se han realizado investigaciones para ubicarlos en el plató, en la meseta de productividad. Pero existe evidencia suficiente de que están ganando terreno en la educación. ¿Sí? No hay evidencia concluyente. Bueno, son nuevos todavía. La aplicación de los juegos y de videojuegos aplicados en la educación es relativamente nueva, así que hay que seguir seguir registrando información, seguir analizando qué es lo que pasa. Hay diversas razones por las cuales los juegos serios no son tan utilizados en la educación. La primera es filosófica. Hay muchas personas, muchos profesores, maestros, que se resisten a la idea, porque ven a los juegos serios como un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? ¿Cómo puede ser un juego serio? Un oxímoron, digamos, para simplificar, es una contradicción. ¿Cómo puede ser un juego serio? Los juegos no son serios. Muchos instructores temen, profesores, que el aprendizaje se pueda trivializar fácilmente a través de los juegos. O sea, que se pierda el tiempo jugando y no se aprenda nada. Que solo cubran una parte muy limitada de lo que debería ser el aprendizaje. No todo puede ser divertido, ese no es el propósito de la educación, pero tampoco puede ser todo serio. Del mismo modo, muchos diseñadores de juegos profesionales no están interesados en desarrollar juegos serios, porque temen que si el objetivo principal es aprender y no disfrutar,
se corre el riesgo de eliminar el elemento principal de un juego, la diversión de jugar. Entonces fíjense que al decir esto, de que los juegos serios no son utilizados porque hay una razón filosófica de que se resisten a la idea, y no solamente se resisten a la idea los maestros, los instructores de utilizar los juegos en las aulas, porque dicen, no, se trivializa la educación, se pierde el tiempo, no se aprende lo que se debería aprender, sino que también está la postura de los diseñadores profesionales de juegos. Porque un diseñador de juego profesional se ha formado para hacer juegos entretenidos. Entonces, si el objetivo principal ya es aprender y no divertirse, se corre el riesgo de eliminar el elemento principal del juego, que es la diversión de jugar. Entonces el diseñador de juego dice, no, yo no hago eso. Yo estoy capacitado para hacer, o yo me formé para hacer videojuegos divertidos. No me interesa hacer juegos serios. Pero bueno, hay gente que de las dos partes, tanto profesores como diseñadores de videojuegos, que se han dedicado a hacer juegos serios. Es por eso que estamos hablando de esto, porque ya se está haciendo. Bueno, esa es la primera razón, una razón filosófica. Hay otras razones, como el costo y la calidad, que son razones más pragmáticas. Es lo que yo les decía hace rato. Para enseñar matemáticas o para enseñar programación, tenemos que diseñar juegos específicamente para hacer matemáticas, juegos específicos para hacer programación. Pero hay que hacer un buen diseño, y hacer un buen diseño cuesta. Hay que encontrar personas que sepan hacer diseño de videojuegos, personas que sepan enseñar, que trabajen en conjunto y que hagan un producto, que lo prueben. No es simplemente soplar y hacer botellas. Fíjense que ya hacer un juego normal, digamos, un videojuego normal, todo lo que cuesta. Y encima hacer un juego serio, que aparte de tener nuestro equipo de diseño, de desarrollo, tenemos que también sumar a educadores para que nos ayuden con la parte educativa. Se complica un poco más la cosa. Entonces el costo y la calidad también son razones pragmáticas, prácticas a tener en cuenta a la hora de diseñar juegos serios, y por eso se frenan. ¿Quién paga todo esto? Los estados todavía no se animan. Hay muchas empresas, bueno, como Duolingo, por ejemplo, que empieza ofreciendo gratis la aplicación, pero si vos querés una certificación ya tenés que pagarla. Y bueno, obviamente sí, las certificaciones del idioma inglés, por ejemplo, que tenés que rendir unos exámenes, son pagos. Pero esas certificaciones te habilitan, hay distintos niveles de inglés y lo podés poner en tu currículum. Entonces, si de repente vos querés trabajar para una empresa de Estados Unidos o de Europa y te exigen inglés, vos decís, bueno, yo tengo inglés de tal nivel y lo tenés certificado porque ahí tenés. Pero de todos modos, si vos usas Duolingo, te ahorras todo lo que sería pagar algún instituto privado y solamente pagas el examen de certificación. Bueno, pero acá estamos hablando del costo que cuesta diseñar, desarrollar un videojuego serio. El alto costo que implica el diseño de videojuegos ha sido hasta ahora un elemento disuasorio para la educación. No existe un plan de negocio obvio para justificar la inversión, claro. Los videojuegos más vendidos para el entretenimiento, por ejemplo, cuestan millones de dólares. Estamos hablando del Call of Duty, del Príncipe de Persia, Pokémon Go, ese tipo de juegos. ¿Cómo se llama lo de Santa Mónica, lo de Red Dead Redemption? Juegos AAA. En una escala similar a las películas convencionales. Si los juegos se producen a bajo precio, no se verá afectada la calidad en términos de estándares de producción, narrativa, trama, imágenes y compromiso del alumno, lo que los hará poco atractivos para los alumnos. Claro, fíjense, a ver, acá un poquito, volvemos a Duolingo, como es la página de presentación, como es la de Interland, que son muy prolijos. Bueno, Interland es Google. Duolingo ya tiene un esquema de negocios pensados, ¿no?
Y esta FunBrain, fíjense que bueno, también tiene una estética propia, todo muy dedicado a lo que es primaria. Hay un equipo de desarrollo, hay mucha gente trabajando ahí a eso, y eso cuesta. Es probable que la razón principal por la cual los juegos serios no sean más frecuentes en la educación es que la mayoría de los educadores, los maestros, profesores, simplemente no conocen de manera suficiente sobre juegos serios. También, si ustedes le preguntan cuántos profesores han escuchado hablar de juegos serios, o es más, cuántos saben lo que son los juegos serios, pero vamos al asunto central. ¿Cuántos educadores utilizan juegos serios? ¿Cuántos? Y van a ver que las respuestas son cada vez menores. La mayoría de los educadores simplemente no conocen de manera suficiente sobre juegos serios, saben que existen, cómo se pueden usar, menos aún cómo diseñarlos. La experiencia sugiere que hay muchas aplicaciones de juegos serios para la educación. Hay evidencia, por ejemplo, ver al autor Arnab, de que se pueden desarrollar juegos serios efectivos a muy bajo costo. Bueno, por ejemplo, yo, una de las materias que tengo, tanto en secundaria como en el nivel terciario, es matemáticas. En matemáticas yo les hago pequeños applets a modo de juegos para enseñar diversas cosas. Para enseñar números enteros, los números con signos, las operaciones. Para enseñar la conversión de medida de longitud, de volumen, de masa, de tiempo. Para enseñar ecuaciones, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, yo, como siempre me estuve dedicando, investigando, buscando la manera, implemento algunos juegos serios en las clases, siempre que puedo lo implemento. Pero si ustedes indagan, van a ver que no son muchos los profesores, los instructores, los educadores, primero que sepan que es un juego serio, que sepan cómo usarlo y menos aún cómo diseñarlos, ¿sí? Y bueno, pero se pueden desarrollar juegos serios efectivos a muy bajo costo. Bueno, recuerden, Unity es gratis, mientras no facture $100.000 en un año, es gratis. Sin embargo, siempre hay un alto grado de riesgo en el diseño de juegos serios. No hay una forma segura de predecir de antemano que un nuevo juego tendrá éxito. Pasa lo mismo que con los videojuegos comunes. Podemos hacer las pruebas, todo eso, salimos al mercado y la respuesta no es la esperada. Entonces hay que iterar, hay que ver qué es lo que le parece aburrido, qué es lo que no le gusta y tratar de cambiarlo, mejorarlo, etc. Algunos juegos simples de bajo costo pueden funcionar bien. Algunos juegos caros pueden fracasar fácilmente. Lo que implica testeo y retroalimentación. Recuerden, siempre prueba y retroalimentación. Es la única manera que tenemos de asegurar con cierta probabilidad de que el juego va a ser aceptado, de que le va a ir bien. Testeo y retroalimentación cuidadosa durante el desarrollo y el diseño también. Por lo tanto, los juegos serios deberían considerarse más seriamente para la enseñanza en la era digital, pero se debe avanzar en su aplicación con cuidado y profesionalismo. Por ejemplo, enseñar números enteros en secundaria es complicado. Siempre hago yo cuando me llaman para hacer las presentaciones, por ahí que doy una conferencia, por ejemplo, los profesores de matemáticas normalmente hacen referencia, usan un libro, que los libros vienen cada vez con más colores, con más imágenes, con historias, pero es un libro, o sea, es estático, y ahí están los ejercicios. Siempre llegamos a una página con 10, 20, 30 ejercicios para resolver. Hagan 10 sumas, 20 sumas. En cambio, cuando uno hace un pequeño videojuego, yo hago pequeños videojuegos, se llaman applets, en GeoGebra, una aplicación que se llama GeoGebra, que es para hacer
matemática en forma dinámica. A ver, ¿cuántos ejercicios creen que logran hacer los alumnos? Yo les pido que hagan 10 ejercicios. Obviamente el juego va registrando los fallos y los aciertos. A ver, para simplificarlo, supongamos la nota en 10 ejercicios. Si hizo bien los 10 ejercicios, tiene un 10. Si hizo bien 9, tiene un 9. Si hizo bien 7, tiene un 7. Si hizo bien 6, tiene un 6. Si hizo bien 4, tiene 4. Tendría que volverlo a hacer para probar con el 6. Bueno, presentándole este videojuego. ¿Cuántas operaciones creen que hicieron los chicos? A ver, tienen números. A ver. ¿Cuántas operaciones harían ustedes? A ver, Cristian dice 20. Bruno dice 8 o 9. Más. Y esto es lo sorprendente y lo que a mí me animó y que yo hice. Por eso me dedico a esto, digamos, ¿no? Por eso estoy acá, estamos aquí. No, mucho más, chicos, mucho más. A ver, tienen otro número. 2, dice. Nos vamos para abajo. Es que ustedes no han visto el applet que yo hice. El applet va generando automáticamente. No es estático. Por empezar, no es estático. O sea, claro, cuando te presentan un libro, puede tener colores, puede tener dibujos. Pero tenés 20 ejercicios y son siempre lo mismo. Más alto, quizás 50. Cristian dice, se juega Cristian. Bien, Cristian. Es más Cristian. Más. A ver, tienen un número más. Estamos hablando de sumas. Bueno, este applet, como les digo, es dinámico, no son siempre los mismos ejercicios, van cambiando porque se generan aleatoriamente al azar. Va registrando y va mostrando, como en el videojuego, cuántos aciertos, cuántos fallos, cuántos intentos va. Cada vez que acierta, digamos, festeja, y cada vez que falla, bueno, no festeja. A ver, tienen un número más. A ver cuánto. Bruno, 76. Interesante. Bueno, fíjense que justamente, bueno, cuando yo lo presento esto por ahí en alguna convención o algo y muestro las diapositivas y todo lo demás, no lo quieren creer. A mí también me sorprendió. Una chica fue la estudiante que más ejercicio hizo 457 ejercicios, de los cuales acertó el 97.7, me acuerdo bien esos números, porque es sorprendente. Hizo 457 ejercicios durante una tarde. Y acertó el 97.7. O sea, 98 de 100. Yo les pedía 10 nada más. Después me enteré que los chicos hacían campeonatos por su cuenta con estos applets. Porque claro, como ahí registraba todo, les mostraba. Entonces hacían para ver quién hacía más en menos tiempo o quién hacía más en 1 minuto, 5 minutos, cosas así. Por ahí es muy común ver todos los años, tengo a alguien que supera los 100, que hace más de 100. Todos los años tengo a alguien que supera más de 100, por ejemplo. Y con un alto porcentaje de efectividad, ¿no? Estamos hablando de más del 95, más del 97%. O sea, en lo personal, en mi experiencia particular, yo sí puedo afirmar que hacer juegos serios, que gamificar, da resultados. Hace que los chicos se involucren más y que aprendan más y que tengan mejores resultados.
pero requiere todo este esfuerzo de diseño, de hacer algo entretenido que no sea estático, porque incluso yo les digo a los profes, yo les digo, bueno, vamos a agarrar este libro, un autor reconocido del libro, vamos a agarrar la página tanto, vamos a hacer estos ejercicios. Y lo hago hacer los ejercicios, ¿no? Y claro, y todo ahí mudo, ayudándose, todo eso, pero es un clima. Y cuando yo les presento el applet, yo les presento el minijuego, el ambiente cambia. Bueno, imagínense que también cambia con los estudiantes. Hablar de poner un juego en una clase, primero, el educador, el maestro, el profesor tiene que tener bien claro qué va a enseñar, qué tipo de juego va a utilizar, cómo lo va a presentar y cómo va a hacer todo eso, porque realmente el ambiente sí cambia, pero hay muchas cosas para tener en cuenta. No es simplemente que vamos al juego y ya está. Hay todo un trabajo previo. Bueno, por ahí estaba buscando, no puedo encontrar una de las diapositivas que mostraba esto, pero bueno, ya en otra ocasión. Bueno, acá va a concluir este autor, Arnab, concluye que en consecuencia los juegos serios son una actividad de alto riesgo y alto rendimiento para la educación en la era digital. El éxito de los juegos serios radica en aprovechar las buenas prácticas del diseño de juegos. Buenas prácticas, ¿sí? Lo que están aprendiendo, tanto dentro como fuera de la educación. Compartir costos y experiencia y la colaboración entre instituciones y equipos de desarrollo de juegos. Sin embargo, a medida que la enseñanza en la era digital se orienta cada vez más hacia el desarrollo de competencias de orden superior, como el aprendizaje experimental, la resolución de problemas del mundo real. ¿Sí? ¿Se acuerdan que podemos hacer una simulación para ver cómo hacemos vino, cómo elegimos el terreno, las vides, cómo las procesamos, etcétera, etcétera? U otras cosas, ¿no? Los juegos serios seguramente tendrán un papel cada vez más importante. Bueno, y ahí justamente les mostraba con Duolingo, con Interland, que había, que ya hay empresas que se dedican a lo que son los juegos serios, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un poquito del tema gamificación. Hay otro investigador de Terding que ellos escribieron un artículo que acá les dejo el link. Dice: gamificación, usando elementos del diseño de juegos en contextos no lúdicos. Uso de elementos del diseño de juegos en contextos no lúdicos. Definen la gamificación de este modo. Perdón. Gamificación es un término informal para el uso de elementos de videojuegos en sistemas que no son juegos para mejorar la experiencia del usuario, UX, User Experience, y la participación del usuario. La reciente introducción de aplicaciones, entre comillas, gamificadas a grandes audiencias, promete nuevas adiciones, promete sumar a la rica y diversa investigación existente sobre la heurística, los patrones de diseño y la dinámica de los juegos y la experiencia de usuario positivo que brindan. Sin embargo, lo que falta para un próximo paso adelante es la integración de esta diversidad precisa de esfuerzo de investigación. Todo el mundo va por separado, no se está haciendo un esfuerzo conjunto. Por lo tanto, este lugar reúne a profesionales e investigadores para desarrollar una comprensión compartida de los enfoques y hallazgos existentes en torno a la gamificación de los sistemas de información e identificar sinergias, oportunidades y preguntas claves para futuras investigaciones. Es una etapa, podríamos decir, experimental todavía.
Según Wikipedia, la ludificación, este sería el término ludificación, sería el término correcto en español, también conocida por el anglicismo gamificación, porque gamificación viene del inglés gamification, con T, gamification, que se pronuncia, y que nosotros diríamos gamificación, pero sería ludificación, el término correcto en español, ludificación, pero en realidad cuando decís ludificación nadie lo entiende. Decir gamificación se entiende un poco más, sabe que tiene que ver con los juegos, cuyo uso no es recomendado, dice, gamificación no es recomendado por la Real Academia Española. Pero recordemos que el lenguaje no lo hace la Real Academia, sino que lo hacen las personas que lo utilizan. Y por eso es que cada vez, bueno, se van agregando más palabras nuevas y se van dando algunas de baja que ya no se usan. Aunque por ahí puede ser un poquito lento, pero bueno, no importa. Ludificación, gamificación, eso es lo que estamos viendo ahora. Es el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no necesariamente recreativas, con el fin de potenciar la motivación, así como de reforzar la conducta para solucionar un problema, mejorar la productividad, obtener un objetivo, activar el aprendizaje y evaluar a individuos concretos. O sea que los juegos podemos usarlos en actividades que no son necesariamente recreativas, que puede ser en la educación, en la empresa, en la investigación, en lo militar, en lo económico, para potenciar la motivación, para reforzar la conducta, para solucionar un problema, para mejorar la productividad, para obtener un objetivo, para activar el aprendizaje y para evaluar. Fíjense, para todo eso se puede usar, por eso se abre cada vez más la audiencia y la utilización, la aplicación de los videojuegos. Esta tendencia pretende aplicar el pensamiento y la mecánica de los juegos en ámbitos específicos de la vida cotidiana, donde se propone facilitar la consecución de ciertos objetivos relacionados con la formación, fidelización, cohesión social, creatividad y otras cosas. Por ejemplo, la inclusión de juegos en una red social incrementa de forma considerable la motivación y la participación de su usuario. La inclusión de juegos en la red social, por ejemplo en Facebook, que empezaron a haber juegos que se jugaban en Facebook y bueno, la gente aparte de conectarse, de mandarse mensajes, de interactuar a través de la mensajería, también interactuaba a través de los juegos, que era un extra, ¿sí? El concepto surgió a partir del año 2008 en el mundo empresarial. No obstante, se ha convertido en una tendencia que ha ido aumentando su popularidad, la gamificación, y el estudio de su aplicación se ha expandido a otros ámbitos. Aunque introducir valores lúdicos a estas actividades no es una idea nueva, se trata de un concepto que se ha visto potenciado en los últimos años como consecuencia del auge del entorno digital, de los videojuegos y de estudios aplicados como la ludología. Ya es la ludología, ciencia, estudio, que estudia los juegos. Ya tenemos internet en todos lados, se puede hacer gamificación. Por ejemplo, hay un caso muy citado que hay un estado en Estados Unidos, es una de las provincias, digamos, uno de los estados, que llega a una ciudad muy populosa, no recuerdo si era Chicago o es otra, supongamos que es Chicago, la verdad que no lo recuerdo bien, pero a ver, la policía de tránsito, para evitar los accidentes de tránsito y para evitar las multas, las infracciones más que nada, ¿qué es lo que hicieron? Ludificaron, gamificaron el sistema de tránsito. Entonces las personas tienen el carnet de tránsito, ¿no? Que vos sos conductor para conducir autos, camionetas, camiones, qué sé yo. Y tenés un puntaje. Entonces las cámaras, bueno, ahí está mucho más desarrollado todo eso. Todos los sistemas de control te registran si vos vas a la velocidad permitida dentro de las zonas con velocidad restringida. Van registrando tu comportamiento
no solamente tus infracciones, sino también las cosas que haces bien. Y entonces vos tenés un sistema de puntos y van informando constantemente, bueno, esta persona tiene, qué sé yo, 1000 puntos. Es un excelente conductor, un buen conductor. Esta persona tiene 200 puntos, es un mal conductor, hace infracciones frecuentemente. Y se tiene en consideración, porque ponerle por ahí una persona comete una infracción, pero si viene bien, bueno, se le hace un llamado de atención, porque tiene 1000 puntos, hasta ahora ha sido excelente, qué sé yo, un descuido, alguna cosa fortuita, bueno. Ahora, si es un mal conductor, comete una infracción, multa. Y bueno, y los carteles van informando, también tienen eso, de que en la calle tienen los carteles, dice, van informando, bueno, los que conserven, los que cumplan las indicaciones tendrán 10 puntos, tendrán 5 puntos, o sea, hay elementos del juego por todos lados en el sistema de tránsito. Y es un sistema. Bueno, acá vamos a hablar, les voy a mostrar un ejemplo histórico de gamificación. Algo que, bueno, todo lo que pasábamos por la secundaria aprendimos química. Y en química teníamos que usar la tabla periódica de los elementos, ¿se acuerdan? Para ver la masa de un elemento, para ver la cantidad de mole, para ver la valencia, para poder hacer las sales, para poder hacer los hidratos, los hidruros, todas esas cosas. Bueno, ¿quién hizo la tabla periódica de los elementos? Fue un maestro ruso. Dmitri Mendeleev fue un científico y educador ruso del siglo XIX, que a menudo se le atribuye como el hombre que publicó por primera vez la tabla periódica de los elementos. Sin embargo, lo que la gente no sabe es que pudo haber sido uno de los primeros científicos en utilizar la gamificación para completar una tarea educativa. Bueno, acá viene una confesión. Mendeleev era un ávido jugador de cartas. Le gustaba mucho jugar a las cartas, a los naipes. Entonces usaba los naipes como un medio para categorizar diferentes elementos de tal manera que pudiera entenderlo y recordarlo. Había mucho conocimiento químico, pero no estaba sistematizado. Sabía mucho de ciertos componentes y Mendeleev, como jugaba a las cartas, y cuando vos jugás las cartas tenés que ordenarlas, hay que categorizarlas. Entonces, para él era fácil categorizar, encontrar patrones. Y él enseñaba química también. Entonces, cuando le enseñaron ciertas características de los elementos, vio que había elementos, estos elementos son gases. Estos elementos son metales, estos son no metales. Y resulta que los metales tienen ciertas características comunes, los gases tienen ciertas características comunes, los no metales tienen ciertas características comunes. Y entonces al ubicarlos como cartas, se le ocurrió esta idea de hacer una tabla periódica. Luego, por diversión y aprendizaje, convirtió la clasificación en un juego de cartas enumerando los elementos. Las cartas vienen enumeradas, separadas por palos, por colores, como quieran llamarlo. Si son las cartas de la loba, fíjense que tienen trébol, diamante, corazones y picas. Si son las cartas de truco, tienen espadas, oro, basto y copas. Normalmente hay 4 palos, ¿no? Entonces convirtió la clasificación en un juego de cartas enumerando los elementos en la información que tenía a disposición en la tarjeta. Al hacer esto, pudo comprender mejor la relación de cada elemento. Mendeleev publicó sus hallazgos, lo cual llevó a los científicos a descubrir nuevos elementos para llenar los vacíos del trabajo del químico ruso y de desarrollar aún más la tabla. Bueno, acá hay un gráfico, ¿sí?, de una tabla periódica, esta que usamos todos. ¿Sí? Fíjense que acá a la derecha tenemos los gases nobles. Después acá al medio tenemos los metales. ¿Sí? Acá tenemos otro tipo de elementos, los no metales. Y bueno, y abajo están las tierras raras, que esas se están descubriendo ahora, que se van completando, que ahí van apareciendo. Dice, al crecer, Mendeleev no fue el estudiante más exitoso, o sea, no era el mejor estudiante, pero se convirtió en una figura científica histórica debido a la gamificación.
Esto es un ejemplo de los beneficios de la gamificación y el impacto que puede tener en todos los estudiantes a pesar de sus logros académicos previos. Y a ver, acá en la web pueden encontrar en National Geographic, hay un poco la historia de Dmitri Mendeleev, el creador de la primera tabla periódica de los elementos. Hasta la época de Mendeleev, digamos, cada grupo de científicos tenía cierto conocimiento sobre un grupo de los elementos químicos. La genialidad de Mendeleev fue que pudo, como él tenía que enseñar química, tenía acceso a bastantes elementos y los pudo sistematizar, categorizar. Y como él jugaba mucho a las cartas, hizo esto de ponerlos en tarjetas. Entonces, del lado de adelante estaban las características principales: el símbolo químico, la valencia, la masa, el peso atómico, ese tipo de cosas. Y del otro lado estaban, cuando dabas vuelta a la carta, estaban las otras características: calor, mejor dicho, color, textura, otro tipo de cosas que también son útiles para los químicos. Y esta sistematización que se le ocurrió por usar las cartas, le valió reconocimiento internacional. Venía de una familia pobre, no pudo conseguir una beca para las universidades importantes, terminó estudiando en un politécnico en Rusia, y tampoco era un estudiante brillante, como decía, pero sí era una persona muy curiosa y muy práctica. Él redactaba su propio libro de texto, y uno de sus libros justamente es la química orgánica. La química orgánica es la química más difícil. Tiene que ver con la química del carbono, básicamente, que el carbono se puede combinar de diversas maneras, de múltiples maneras, con muchos elementos, y dar lugar a una inmensa cantidad de compuestos químicos. Bueno, y él publica la primera tabla periódica, que era algo parecido a esto. Dice que era un hombre polifacético, que además de investigador, Mendeleev fue inventor y se preocupaba mucho por las aplicaciones prácticas de la ciencia, y que no solamente se preocupaba de los asuntos científicos, sino también por los problemas humanos, en particular los que afectaban a la educación. ¿Sí? Y bueno, una vida muy interesante, y un ejemplo de gamificación. Estamos hablando de 1800, cuando es que publica, en 1869 publica la primera tabla periódica de los elementos. Fíjense que agrupa en 4 grupos. Como les decía, las cartas tienen 4 palos principales, y él agrupa los elementos químicos en 4 grupos: gases, metales, no metales y tierras. Gases, metales, no metales y tierras. Esos son los 4 grupos, porque él estaba acostumbrado a jugar las cartas, y las cartas tenés 4 palos. Y el mérito de Mendeleev era ¿ves? Crear una tabla que agrupaba los elementos en columnas llamadas familias, es decir, elementos que comparten propiedades similares. Pero estas primeras tablas no eran completas. Desde la época de Mendeleev hasta ahora, que llegamos a la tabla esta que vemos acá, que esta es una tabla más moderna, hubo muchas adiciones. Pero justamente el trabajo de Mendeleev permitió que esta sistematización, a pesar de tener huecos, esos huecos después fueran llenados con la investigación. Bueno. Otro ejemplo de gamificación, dice: la gamificación es una técnica que consiste en aplicar elementos y principios propios de los juegos en contextos no lúdicos como la educación, el trabajo, el marketing,
con el fin de motivar, comprometer y fomentar la participación de las personas. La gamificación va a utilizar mecánicas, dinámicas y elementos de juego para generar un ambiente más interactivo y atractivo. Fíjense que el objetivo es justamente propiciar, fomentar, generar un ambiente interactivo, atractivo que haga que los estudiantes participen, donde los usuarios se sientan motivados a participar y alcanzar objetivos, resolver problemas, averiguar cosas nuevas, investigar. Estos elementos, los elementos que vamos a incluir puntos, niveles, recompensas, tablas de posiciones, desafíos, obstáculos, narrativa, todo lo que tienen los videojuegos, retroalimentación inmediata, y competencia. La idea fundamental de la gamificación es aprovechar la predisposición humana hacia el juego y la competencia para impulsar el compromiso y el aprendizaje. Al incorporar elementos de juego en actividades que de otro modo podrían ser consideradas aburridas o rutinarias, se busca aumentar la motivación, la participación, la colaboración y el logro de metas. Entonces, la idea fundamental de la gamificación es aprovechar la predisposición humana hacia el juego y la competencia para impulsar el compromiso y el aprendizaje. Fíjense, no hay que tomar a la ligera, hay que entender esto. Entonces, incorporando todos estos elementos de juego que hablábamos, como puntos, niveles, recompensa, desafío, retroalimentación inmediata, narrativa. Entonces hacemos un ambiente lúdico, creamos un mundo de juego que puede ser interesante, que hace que participen, que se motiven, que logren resultados, que resuelvan problemas. Entonces lo que antes era aburrido, lo que antes era rutinario, se transforma en algo inmersivo, en algo que les gusta, se transforma en un juego. Se busca aumentar la motivación, la participación, la colaboración. ¿Cómo hacemos para que todos colaboren en un juego? Hay que pensar en un juego colaborativo con metas comunes, el logro de metas. Bueno, a continuación dice, vamos a enunciar algunos ejemplos de gamificación en diversos ámbitos. Empezamos, por supuesto, con la educación. Se pueden crear programas educativos, videojuegos, que incorporen elementos de juegos para motivar a los estudiantes. Por ejemplo, se pueden otorgar puntos, niveles o insignias por completar tareas, responder preguntas correctamente o alcanzar determinados objetivos. También se pueden implementar desafíos o competencias entre los estudiantes. Salud y bienestar. Aplicaciones y dispositivos móviles utilizan la gamificación para fomentar hábitos saludables. Por ejemplo, una aplicación puede recompensar a los usuarios con puntos o premios virtuales por hacer ejercicio regularmente, registrar su ingesta de alimentos saludables o seguir un plan de dieta específico. A ver, esto es muy común. Hay muchas aplicaciones que van registrando si estás caminando, si estás corriendo, si andas en bicicleta, y te dicen cuántas calorías consumiste, cuántas tenés que hacer por día, por semana, por mes y cumplir los objetivos, ¿no? ¿Ninguno de ustedes utiliza alguna de estas aplicaciones saludables? Aplicaciones que cuando van al gimnasio, cuando simplemente salen a correr o andar en bicicleta o a caminar. Ninguno, porque estas son muy utilizadas, ¿no? Sobre todo con los, ¿cómo se llama? Los relojes inteligentes. Pero ya con el celular se puede ir registrando gracias al acelerómetro. A ver, Cristian dice no, pero sí las conozco. Sí, hay varias. Creo que inclusive Google tiene una gratuita que te mide los pasos, que te mide si vas corriendo o si vas en bicicleta. Bueno, los demás nadie utiliza. Alguien que las use, ¿no?
Bueno, recursos humanos y formación corporativa. Las empresas pueden utilizar la gamificación en el proceso de incorporación de nuevos empleados, mediante juegos interactivos que les permitan aprender sobre la cultura organizacional, los procedimientos internos y las políticas de la empresa. También se pueden emplear elementos de juego para motivar a los empleados a alcanzar objetivos y mejorar su desempeño. Marketing y fidelización de clientes es otra área donde se utiliza. Muchas empresas utilizan programas de fidelización que incluyen elementos de juego. Por ejemplo, se pueden otorgar puntos, descuentos o recompensas especiales a los clientes por realizar compras, compartir contenido en redes sociales, referir amigos, ¿sí? Hacer que los amigos utilicen la aplicación de tal empresa, o participar en desafíos interactivos relacionados con la marca. Fíjense que ahora, o ya fue la maratón esta iban a hacer una maratón acá en Salta de una marca deportiva. ¿De cuál era? Lo escuché en la radio. ¿Ya fue o todavía no? Hay una maratón en Salta que hacen 21K y 10K, o sea, 21 kilómetros y 10 kilómetros. Es de una marca deportiva, no me acuerdo de cuál. No me acuerdo si es una marca de zapatillas o de prenda. Que ahora en mayo, me imagino que ya la deben haber hecho, hacían una maratón. ¿No la escucharon? Bueno, ese es un ejemplo de marketing con gamificación, por ejemplo. Entrenamiento y desarrollo personal. Aplicaciones y plataformas de entrenamiento físico-mental pueden utilizar la gamificación para motivar a los usuarios a mantenerse activos y alcanzar sus metas. Se pueden establecer desafíos, registrar progresos, establecer competencias virtuales o proporcionar retroalimentación positiva para mantener la motivación. Fíjense que siempre estamos hablando de todos estos elementos del juego: la retroalimentación, desafíos, competencias, metas, ¿sí? Todos son elementos del juego. Estos son solo algunos ejemplos de cómo se puede utilizar la gamificación en diversos ámbitos, en diversas áreas. También la ciencia, la investigación, la industria espacial, aeroespacial, la industria automotriz, la simulación de procesos. Por ejemplo, siempre les hablo del Flight Simulator, que en el entrenamiento de los pilotos de aviones, hoy en día todas las academias, las universidades de pilotos del mundo, les piden, 5.000 horas de vuelo reales, físicos, y algo así como 1.000, 3.000 horas de vuelos virtuales. Por ejemplo, tengo una compañera docente que su hijo está estudiando en Córdoba para piloto, y es así, bueno, sufre cuando tiene que pagar el combustible para las prácticas reales, y para las prácticas virtuales el Flight Simulator, que el estudiante practica, digamos, en su casa, en su computadora con el Flight Simulator, y después va a rendir examen en una cabina especial, ya una cabina que se mueve, pero que está el Flight Simulator, donde le simulan. En el Flight Simulator, o sea, es una simulación de vuelo, y simulan cualquier aeropuerto del mundo, cualquier época del año y cualquier condición climática. Entonces el alumno, cuando va a rendir, le dice: bueno, vos vas a tripular hoy un avión, un Boeing, un avión grande, un avión chico, un avión de pasajeros que está lleno, o que está lleno de pasajeros y de carga, o que está a la mitad, o que está vacío. Y vas a aterrizar en Lisboa, vas a aterrizar, no sé, en Brasilia, vas a aterrizar en Lima, vas a aterrizar en el aeropuerto de Salta. Y vas a aterrizar de noche, vas a aterrizar al mediodía, a la mañana temprano, a la madrugada, a medianoche. Hay lluvia, no hay lluvia, hay tal temperatura, hay viento a favor, en contra. Bueno, todo se configura. Y los instructores que le van tomando nota de cómo reacciona el estudiante, pero eso es una parte.
y es una porción nada más. La parte más grande sí son las sesiones de pilotaje reales. Ellos cada vez que salen a pilotar, bueno, tienen que estar siempre en comunicación con la torre de control. Les avisan, salgo de tal lado, voy a tal lado, a tal velocidad, a tal altura, voy a tardar tanto tiempo, y cada 15 minutos, una cosa así, o cada media hora, depende del trayecto, se van reportando. Y entonces eso se va registrando en bitácoras de vuelo, y así van sumando las horas de vuelo y llegan al final de la carrera con tantas horas certificadas en vuelo real y en simulador, y aparte, bueno, todas las materias que tuvieron que estudiar y aprobar, ¿no? Pero, por ejemplo, se viene usando desde hace muchos años y se sigue usando el Flight Simulator. Estos son algunos ejemplos, no son todos, por eso no lo puse acá para justamente mencionarlo. Cada vez se utiliza más. Si ustedes van a la página de Unity, recuerden que de Unity, de Unreal, que ahora se presentan como creadores de contenido digital, ya no solamente como motores de videojuegos, sino como motores para la creación de contenido digitales, para la industria espacial, para los negocios, para la investigación médica, para la investigación en ciencia, etc. Que ya los videojuegos, y yo creo que puede ser que cambie el nombre, ¿no? Que ya no van a ser solamente videojuegos, ahora hablamos de juegos serios, y estamos hablando de estas aplicaciones interactivas que tienen retroalimentación inmediata, que tienen obstáculos, que tienen puntos, que tienen metas, que pueden tener personajes, que pueden tener un escenario, que tienen una narrativa, y hacen que el jugador desarrolle ciertas habilidades, por ejemplo, a pensar rápido, a reaccionar rápido, a tomar decisiones en base a la información. Sabe que si vienen enemigos azules, por ejemplo, conviene atacarlos de frente, que a los enemigos rojos conviene atacarlos de costado. Sabe que el enemigo final, que es más grande, hay que atacar y retroceder hasta que lo va debilitando, no dejar que lo alcance, no dejar que contraataque. Bueno, son, aunque no parezca, son habilidades, son competencias que van desarrollando los jugadores, y algunas de estas competencias son requeridas para ciertos puestos de trabajo. Entonces la cuestión, como se decía por ahí, es diseñar, es hacer un buen diseño de acuerdo a lo que se quiera enseñar, o a lo que se espera a las habilidades que esperamos que desarrollen los usuarios. Si quiero que desarrollen habilidades de deducción, por ejemplo, uno de los equipos estaba desarrollando un videojuego de la escena del crimen. Entonces había que poner pistas, y había que poner atención a las pistas, y había que entender las pistas. O sea, no era un juego vertiginoso de acción, sino que era un juego de deducción detectivesco, para ir atando, para ir relacionando las pistas que tenemos, ir investigando y tomando deducciones, y poder así avanzar. Entonces hay diversos tipos de juego, y lo interesante, lo importante, digamos, es diseñarlos de acuerdo a lo que se espera que los estudiantes, que los usuarios logren. Si necesitamos usuarios que desarrollen habilidades que tienen que ver más con esto de investigar, de pensar, bueno, van a ser videojuegos de investigación, de rompecabezas. Ahora, si queremos que reaccionen rápido ante las situaciones cambiantes, va a ser algún simulador, por ejemplo, como el simulador de vuelo, donde podemos simular diversas situaciones, diversos tipos de equipo, y que reacciona de diversas maneras. Bueno, por último, es importante destacar que la gamificación no implica convertir todo en un juego, sino integrar elementos de juego de manera estratégica para mejorar la experiencia y lograr los objetivos deseados en diferentes ámbitos. Entonces, acá hay dos conceptos, con esto quiero cerrar. Uno es la gamificación, que es aplicar algunos principios de diseño de juego, algunas mecánicas de juego,
en la educación, en el entrenamiento, en la investigación. Y otro concepto son los juegos serios. Ya son juegos desarrollados para ser aplicados en ámbitos no educativos, que no son de entretenimiento. O sea, el objetivo principal de los juegos serios no es entretener, sino que es enseñar, es investigar, es desarrollar alguna habilidad en el jugador. Juegos serios y gamificación. Esas son las dos principales ideas, son dos conceptos diferentes. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre los temas vistos? ¿Se entendieron? Bueno, ahora pueden ver que esta imagen, que también está en el documento, resume la idea de la clase, de los juegos serios. ¿Sí? O sea, la gamificación no es un juego, es usar las técnicas de juego con objetivos serios, como la educación o el entrenamiento de cierta habilidad. Y un juego serio incluye todo esto. Incluye contenido educativo, objetivos serios, técnicas de juego, entretenimiento y relatos. ¿Sí? Vemos cómo esta imagen resume todo lo que vimos. Bien, como dice Bruno, engloba todo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre los temas que vimos? Los juegos serios y la gamificación. Bien, por último les quiero recordar que tienen el primer parcial. A ver, ¿quieren empezar el parcial? Recuerden que tienen 3 intentos. Tienen que sacarse 6 o más para aprobar. Y la nota siempre va a ser la nota más alta que obtengan. O sea que si, supónganse, en un primer intento sacan un 6 y después quieren subir la nota, lo pueden hacer de nuevo. Y aunque saquen 5 o 4, el 6 va a quedar, va a valer. Pero seguramente van a aprobar la mayoría. Bueno, recuerden que este parcial tienen una semana, está abierto hasta el próximo lunes 3 de junio. Se cierra, de ahí descansamos una semana y de ahí viene el recuperatorio del parcial. O si quieren lo hacemos el recuperatorio la semana que viene, eso como ustedes quieran. ¿Sí? Y ya les voy a publicar el formulario para la asistencia al evento. Por favor, vayanlo completando, ¿sí? Lo van completando. Bueno, ¿alguna consulta? Poquito fuimos hoy. Lucas, yo no tengo asignada esta materia en la plataforma. Tenés que hablar con Isaías, Lucas. Y urgente porque ya estamos por terminar, ¿no? La cursada. Supuestamente se habían solucionado todo. Mandarle un mensaje, reiterarlo con Isaías, el coordinador. Isaías Yufra. Seguile enviando. A ver. Vos no podés entrar a la plataforma, Lucas. O sea que no podés entrar a la plataforma, ¿no? A ver, ahora ya mismo le escribo, mira. Para no te entiendo, Lucas. A esta materia no podés entrar, a la demás sí. Mira, ya mismo le escribo a Isaías. A ver, déjame que lo encuentre.
Bueno, ahí está, ahí le escribí. No creo que ahora me conteste, pero mañana seguro me contesta. Y a ver, lo importante, Lucas, bueno, ya vamos a ver que te habiliten y que hagas el parcial, ¿sí? Así queda registrado por lo menos tu parcial. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, sigan avanzando, sigan produciendo. Y bueno, ya nos vemos el jueves con los que tenemos materia el jueves, y si no con los demás, nos vemos la otra semana. Bueno, vamos terminando nomás, vamos cerrando. Bueno, espero que hayan disfrutado. A mí siempre me entusiasma ver, hacer un poco de videojuegos, hacer un poco de esto, pues recordando ciertas cosas, se me van ocurriendo algunas otras, igual. A ver, Bruno, ¿qué dice Bruno? ¿Tiene novedades sobre las inscripciones? No, ya este año no se hacen inscripciones. No se hacen, por eso abrieron estos cursos. Lo que pasa es, como les decía, a ver, hay cupos de 250, hoy somos 7. O sea, 6. En realidad son 6 estudiantes, porque 7 contándome a mí. Entonces la universidad dice, no está habiendo resultados. Están los 250 inscriptos, pero solamente hay 7 presentes. Y luego los que completan las actividades no pasan de 20. Así que fíjense que, bueno, esa es la respuesta que me dan. No sé, ya veremos el año que viene. Siempre estén atentos porque eso va a estar publicado en las páginas de la universidad. Siempre van a salir las novedades ahí. Esperemos que sí. A ver, lo interesante sería que vengan la mayor cantidad posible, avisen a sus compañeros, a sus compañeras, de que vengan al evento de presentación del documento de diseño del juego, del prototipo. Vengan. Si vienen bastante gente, bueno, podemos charlar de una manera diferente. Ahora, si vienen 7, 10, bueno, digamos, va a seguir teniendo razón la postura de la universidad. Dicen que se interesan, pero muy pocos, casi nadie hace. Bueno, el jueves nos vemos. El jueves vamos a practicar más con el motor de juego. Vamos a seguir avanzando y inscríbanse. Ahí les voy a dejar el formulario. Ya enseguida se los pego para que se vayan inscribiendo y hagan el parcial. Bueno, chicas, chicos, un gusto. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.